mismo el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos. Su micro. ¿Es mi pulso o es el mouse que me hace estas cosas? Gracias, les decía, no quiero que se confundan, ¿no? Entonces nos vamos a reordenar, ¿ok? Grecia tiene todo su desarrollo antes de Cristo, ¿ok? También sabíamos, chicos, que había una sociedad, una cultura en paralelo a Grecia, que la invade en algún momento, se enfrentan. ¿Se acuerdan de qué cultura estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? Por ahí por el oriente vienen los persas. Los persas es una cultura, es una sociedad, ¿no? En paralela a Grecia, que está más para el oriente, y que van a darse enfrentamientos ya entre Grecia y Persa en algún momento de la historia. Ahora, Grecia se hace grande, se hace muy grande, ¿no? ¿En qué época? En la época arcaica. Porque de la Edad Oscura no se sabe mucho, por eso que se llama Edad Oscura. Solamente se sabe que aparece en el 1200 a.C., que nace de los cretenses y de la sociedad minoica, ¿no? Y que tenían un tipo de escritura que ha sido reconocido en los últimos años. La escritura lineal B es la primera escritura de Grecia. Y se han encontrado algunas construcciones y que se dedicaban al comercio. Obvio, ¿no? Si tenían al mar al lado para poder transportarse, obviamente que iban a intercambiar productos. Entonces era lógico pensar que los griegos se dedicarían al comercio. ¿Ok? Era lógico, es lógico pensar. Bueno, luego viene el segundo momento de Grecia, que es la época arcaica, Matías. En esta época arcaica, que es una de las más antiguas, ¿no? Ya los griegos se hacen llamar helenos por la zona en la que están ubicadas, se expanden por todo el Mediterráneo, ¿no? Empiezan a conquistar todas estas zonas, llegan hasta Egipto, imagínense, hasta Egipto, hasta el norte de Asia, parte de Oriente y todo lo que es la zona del Mediterráneo y el mar Egeo, toda esa zona. Ya, de Europa, de Italia, ¿no? La parte sur de Italia, la parte de Sicilia, ¿no? Esta parte sur de Europa. La conquistan, la toman. Entonces crece en esta época arcaica. Gracias al desarrollo de la navegación, se dice que los griegos fueron grandes navegantes. Obvio, obvio, si tenían al mar ahí, pues ni modo que se movilicen en patines. Entonces, ¿qué hicieron los griegos muy inteligentes? Construyeron embarcaciones y se perfeccionaron en eso, chicos. ¿Ya? Ahí están los hoplitas. ¿Quiénes son los hoplitas? Los grandes navegantes. Los hoplitas, con H, hoplitas. Y ahora pasamos a otra época, ¿no? Llamada periodo clásico. ¿Qué va a pasar aquí? Esta época es la época de enfrentamientos, ¿ya? Empiezan los primeros enfrentamientos con los persas, ¿no? A lo cual se llama guerras médicas. Y además, ¿no? Empiezan las guerras entre polis, ¿no? Porque una polis quería sobresalir sobre la otra. O sea, eran tan autónomas, cada uno tenía su propio gobierno, pero todos pertenecían a la cultura griega, o micénica, o helenos, como se hacían llamar ellos,
Pero a pesar de tener una misma idiosincrasia helénica, pues ellos igual luchaban por el protagonismo. ¿Y cuáles son las polis más famosas de Grecia? ¿Me pueden mencionar cuáles son las polis más famosas? Las que querían el protagonismo y luchaban por él. Esparta y Atenas. Esparta y Atenas. Así que llega un momento en el cual toda Grecia, todas las polis, luchan contra los persas por muchos años, las famosas guerras médicas. ¿Y quiénes fueron las polis que iban a la cabeza, las protagonistas de las guerras y que vencieron en muchas guerras a los persas? Esparta y Atenas. Entonces, Esparta quería ser famosa, pero Atenas también estaba ahí. Atenas quería ser famosa, pero Esparta también estaba ahí. Las dos, unidas, lograron vencer a los persas. Pero después se dio un enfrentamiento entre ellos. Y fueron años de duras luchas. A esta guerra entre Esparta y Atenas se llamó la Guerra del Peloponeso. Estas son las guerras que se dan en el periodo clásico, ¿no? Es un periodo de enfrentamientos por el protagonismo, por el poder. Y por aquí, ya falta poco. ¿Quiénes creen que vienen a someter a los griegos? ¿Quiénes creen que vienen a tomar posesión de la cultura griega y dominarla? ¿Quiénes creen que vienen? A ver, lancen nombres. Viene los romanos, Matías. Muy bien. Los romanos. Los romanos, al enterarse ya en la última etapa de Grecia, en la etapa helénica, se llama así, etapa helénica o helenística, al enterarse que Cleopatra, la reina de Egipto, que era parte de Grecia en ese entonces, se había enamorado locamente de Marco Antonio, un emperador romano, ¿no? Deciden darle estocada final. Y dijeron, acá matamos 2 pájaros de un solo tiro. Así que atacaron a Marco Antonio y atacaron a Cleopatra, tomaron Grecia y Octavio tomó el Imperio Romano. Fue el siguiente emperador. Octavio es el que mata a Marco Antonio y a Cleopatra. Desaparece la cultura griega, es absorbida, es sometida por los romanos, ¿no? En el año 30 a.C. aproximadamente, ¿no? Esa es la historia de Grecia. ¿Ok? A ver, antes que se vayan a cansar, ponemos entonces periodo clásico, chicos. Periodo clásico. Ya lo voy a poner en el chat como siempre. Periodo clásico. Ahí está. 2 puntos y escuchamos el video y escribimos. 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas. Ahí está, por favor. Primer guión. Se desarrolló entre el el 499 y el 433 antes de Cristo. Ya, duró poco tiempo esta época. Ok. Siguiente guión. Se presentaron las guerras médicas. ¿Quiénes se enfrentaron a las guerras médicas? A ver.
¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? ¿Los griegos contra quién? ¿Los griegos contra quién? A ver, chicos, ¿los griegos a quiénes se enfrentaron? ¿Cuál era la otra Una liga de sociedad pueblos griegos que estaba ahí en el oriente? ¿Y qué quería? No, todavía. Los romanos todavía no vienen. Los romanos vienen más tarde todavía. Todavía ahorita no. Antes de los romanos, los griegos se enfrentan a los persas, hijos. Persas. Entre paréntesis ponen griegos. Entre paréntesis ponen... Ay, me salí. Griegos contra persas, entre paréntesis. Griegos contra persas. Griegos contra persas. Cierre paréntesis. Siguiente guión. Los griegos... No te pierdas la liquidación en Falabella. 50% de Los descuento en griegos... miles de productos de moda. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, Los su padre griegos... una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Los griegos lograron vencer a los Espartana persas. del desfiladero de las Termópilas. Persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio. Ya. No. Dije. ¿Qué dije? A ver, por favor, ayúdenme. ¿Qué dije? Los griegos lograron vencer a los persas. Gracias. Los griegos lograron vencer a los persas con la unión de los ejércitos de todas las polis, encabezando. ¿Quiénes encabezaban? Encabezando Esparta y Atenas, ¿no? Ellos encabezaban las guerras. Ok, vamos a escuchar el video. En el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte no solo de Grecia sino de la civilización occidental se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la... Esto también lo debemos anotar porque es importante en
época, ¿no? Clásica, es el enfrentamiento entre Esparta y Atenas por el protagonismo. Así que ponemos ahí siguiente guión. ¿No? Se presentan enfrentamientos entre Esparta y Atenas. Entre paréntesis, ¿cómo se llamaron esas guerras? Las guerras del Peloponeso. ¿Ok? Avísenme si están conmigo para continuar el video. Tenemos que aplicar un quiz hoy día de Grecia. Ya, así que vamos, en el video nos va a ayudar a reforzar todo lo que ya sabemos de Grecia. Hemos llevado 3 semanas con Grecia, chicos. 3 semanas. Hemos hecho una ficha también la semana pasada. Así que tenemos conocimiento de Grecia. Hoy día lo demostramos en el quiz. Seguimos, por favor. La derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta, aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., ya, chicos, ahora sí ponemos último periodo helenístico. Así se llama. Periodo helenístico. Ay, perdón. Ya. Primer guión se desarrolló del 323 al 30 antes de Cristo, ¿no? Ahí termina la cultura grecia. Se desarrolló, me olvidé la tilde, se desarrolló, lleva tilde porque es un verbo en pasado, se desarrolló del 323 al año 30 antes de Cristo. Muy bien, y acá resalta un personaje, chicos, del cual ustedes van a investigar después o van a dibujar. ¿Saben quién es este personaje que está aquí justamente en la pantalla? ¿No? Se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno heredó un imperio griego algo debilitado, ¿ya? Entonces se dedicó a conquistar para fortalecer el imperio a la cultura grecia. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Alejandro Magno fue uno de los mejores gobernantes y conquistadores griegos. Él va a ampliar los territorios y él finalmente va a someter a los persas, ¿no? Vamos a poner ahí, vamos a escuchar primero, vamos a escuchar. Último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. Alejandro Magno es el que somete a los persas. Alejandro Magno es el que somete a los egipcios, ¿no? Alejandro Magno toma posesión de toda esta zona del Mediterráneo. Por eso es el mejor conquistador griego de la historia. ¿Ya? Vamos a poner ahí entonces un guión. ¿No? Alejandro Magno
Alejandro Magno. Ahí está, cómo se escribe, Alejandro Magno. Conquista finalmente a los persas. Conquista finalmente a los persas. Y expande el territorio griego